y me dice, mira, estoy leyendo algo que te puede llegar a interesar, pues es un libro escrito por Karl Polanyi, es un húngaro nacionalizado británico, creo que fue escrito en 1944, ¿no? Por ahí, más o menos, 1944, se llama La Gran Transformación, que es crítica al liberalismo económico. Y estuvimos dialogando casi una hora y realmente me interesó mucho y quería compartirlo con ustedes, compartir digamos, la opinión de Miguel y lo que dice Polanyi precisamente en eso que es muy interesante y de mucha actualidad. Pega mucho con lo que ocurre en distintos países latinoamericanos y particularmente en Argentina. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Arranquemos. Para no entrar en lo abstracto, dijiste vamos con algunas cosas. Sí. La importancia que tiene esta obra de Polanyi, La Gran Transformación, es que creo que es uno de los libros claves para entender la lógica desde el punto de vista histórico de la sociedad burgueso-capitalista. Es decir, me parece a mí tres textos claves para entender esto. Uno es El Capital de Marx, el otro es La monarquía absoluta o el Estado absolutista de Perry Anderson, y este Karl Polanyi es muy importante porque Polanyi lo que busca reseñar es cómo se aceptó que una institución que siempre fue marginal en todas las sociedades desde el origen de la humanidad, que es el mercado como lugar de intercambio de cosas, se convierte de pronto en la autoridad máxima para regular las vidas de la gente. Entonces él analiza toda la historia del pensamiento económico y en particular cómo se va configurando el liberalismo, hoy neoliberalismo, que es lo mismo pero digamos recargado, de modo tal de que la comunidad se desentiende de sus semejantes. Entonces él pone ejemplos hasta los antiguos imperios más despóticos, como el antiguo Egipto, donde el emperador era un dios, o el de los incas, si uno lo puede... El emperador era un dios, tenía poder de vida y muerte sobre sus súbditos. Sin embargo, cuando había hambrunas por razones de clima, por razones de sequía, por lo que sea, tenía las reservas reales para distribuir alimento y que la gente no se muriera de hambre. Es decir, que aún en las comunidades despóticas más fuertes de la historia antigua, existía la solidaridad. Había una responsabilidad Sí, por responsabilidad política. Exacto. Mientras que aquí, en la sociedad contemporánea, la pobreza aparece como un resultado de un organismo que es el mercado. Ahí andan enseñando en las escuelas primarias una fundación que entra a explicarle a los chicos que si vos no sos emprendedor, sos pobre. Entonces resulta que la pobreza es un resultado de una lógica automática que hay en una sociedad como si fuera una lógica natural, que es el mercado. Cuando en realidad, para que esto ocurriera, tuvo que haber una gran transformación, no solo en el modo en que esa sociedad funciona, sino en la conciencia de la gente que acepta eso. Y a esto apunta Polanyi. ¿Cómo es que la humanidad permitió desentenderse de sus semejantes y encontrar un discurso, una legitimación intelectual que permita avalar semejante monstruosidad? La importancia de esto no es un problema solamente de discutir filosofía o ética en abstracto. Por eso traje algunos gráficos para que veamos la vigencia. Este cuadro, que es tomado de una investigación de FI, de la Fundación de Investigación para el Desarrollo, un trabajo de noviembre del 2006, que se llama Perspectiva de la Economía Argentina. Ahí estamos viéndola. Muestra la evolución del salario real, es decir, a moneda constante, con un índice para el año 70 de 100, que arranca con 60 en el año 40, la gráfica, digamos, marroncito clara, es el índice anual, mientras que la Bordeaux, que está por encima, es un promedio tomando, digamos, periodos determinados. Claro. Entonces, la década del 40 anda en el 70, en la década del 50 anda en el 85, en la década del 60 anda cerca del 90, y sube hasta el periodo 70-74 casi al 110, tomando, digamos, el 70 como índice 100. Claro. Y a partir del 75, 76, decae. Claro. Y sigue decayendo hasta el noviembre del 2006. Si uno mira, en realidad, los promedios de estos, del 2000 al 2006, anda un poquito arriba del salario real del año 40. Acá tenemos, digamos, y esto es nada más que el salario que entra al bolsillo. Claro.
tenemos que considerar además todo lo que es parte del salario indirecto. ¿Qué es el salario indirecto? Subsidios del transporte, subsidios de salud, es decir, las condiciones de vida, el poder de compra que tenía ese salario en las décadas de crecimiento era mucho mayor que el que tiene ahora. Entonces, ¿cómo explicamos la pobreza? Este es un indicador muy claro. Hay un creciente deterioro del salario real y del poder de compra de la gente. Si eso le sumamos el nivel de ocupación de la población económicamente activa que había en esos años de bonanza, de eso no hay cuadro, vamos a ver que hay contra un 4% histórico que hubo desocupación en la Argentina, llegamos a niveles del 20 y pico en la década del 90 y ahora anda arriba del 10, es decir, más del doble. Tenemos salarios más bajos, más desocupados, por supuesto los índices de pobreza son muchísimo más altos. Ahora, ¿qué nos dice en la explicación del mercado? Bueno, que la torta no es lo suficientemente grande como para repartirla, vamos. El Producto Bruto ha crecido a valor constante en todos estos años, incluso a medida que el salario fue cayendo, el Producto Bruto fue creciendo. El margen de ganancia, que es lo que se muestra en este otro cuadro que está en pantalla, que es donde la línea marrón presenta el excedente de explotación bruta y la línea violeta presenta la inversión bruta interna respecto al PBI, muestra que en el año 2002, cuando el coeficiente de inversión fue mínimo, sí, fue el periodo de máxima apropiación de excedente. O sea, que no es cierto que la ganancia es un resultado de la inversión. Acá tenemos exactamente lo contrario. ¿Sí? El otro gráfico que quiero mostrar toma ya el periodo 69 al 2001. Este es un gráfico de un capítulo de un libro publicado por el CELI Siglo XXI sobre los derechos humanos en la Argentina. Es el capítulo 7, se llama Distribución del ingreso en la Argentina y sus condiciones estructurales. Que esto es creo que esto es de Aspiazu, donde muestra la evolución del salario real del año 69, que llega a un pico máximo en el 73, 74, sí, cae y después se mantiene, y hoy estaríamos para un índice, del 76 igual a 100, hoy estaríamos en un 63, es decir, en el 2007. ¿Sí? Pero por otro lado, está mostrando el crecimiento de la productividad. Y ahí vemos que la productividad sube y los salarios caen. El otro mito de los neoliberales: si sube la productividad, suben los salarios. Mentira, la productividad sube y los salarios caen. Todos estos mitos se justifican con el argumento de que el mercado regula de manera neutra. Y el último cuadro, si nosotros tenemos una curva que crece la riqueza, donde los salarios caen, la productividad sube, la producción sube, quiere decir, y la apropiación de excedentes sube, y la inversión baja, ¿qué pasó con esa inversión? Y tenemos el ingreso y egreso de capitales del país. Ese gran mancha roja es toda la plata que se fue en el periodo en que los excedentes apropiados fueron mayores y la inversión menor. Es decir, estos números que nos están diciendo, que mientras la gente pierde calidad de vida, la apropiación de riqueza crece y se va para afuera. Con resultado, pobreza. Conclusión, pobreza. Conclusión, pobreza creciente. Pero además esto es algo que Polanyi estudia hasta los orígenes del capitalismo. Estos son los números cuantitativos. Pero hay una reflexión que hay que hacerla, que es la que a mí me interesa hacer con Polanyi, que es la siguiente. Cuando aparece la riqueza capitalista, la riqueza industrial en el siglo XVII, que es una forma distinta de riqueza a la existente en la Edad Media o en el mundo antiguo, la riqueza capitalista es riqueza dineraria. En las otras sociedades no se movían con ese valor. En la Edad Media, un señor feudal era poderoso y era rico si tenía una tierra fértil bajo sus dominios, campesinos que producían, era otra la lógica. Cuando aparece la riqueza industrial, aparece la pobreza contemporánea. Es decir, la riqueza capitalista tiene una pobreza capitalista que son específicas. En el mundo antiguo la pobreza, o las crisis que generaban pobreza, las hambrunas, tenían que ver con factores naturales, climáticos. Había malas cosechas, había invierno muy fuerte, ¿no? El problema de la riqueza capitalista es que genera pobreza. El problema es que en la sociedad moderna, a mayor producción de riqueza, mayor niveles de pobreza. Y esto es lo que se viene viendo históricamente, si uno compara los 200, 250 años de existencia